Hola a todos, en este video les estaré presentando una versión simplificada, sencilla, del estudio de la revista de este fin de semana. Son comentarios simplificados, así que vamos a comenzar. El tema: ¿está usted listo para obedecer? Este artículo se estudiará el 16 al 17 de diciembre de 2023. Tenemos la primera pregunta. Dice: ¿por qué nos puede resultar difícil obedecer? Respuesta: son tres. Primero, porque hemos heredado la tendencia a desobedecer. Segundo, porque el diablo siempre está incitándonos a rebelarnos, como él lo hizo. Y tercero, porque el mundo que nos rodea es rebelde. Es el espíritu que impera en las personas en general. Párrafo 2. ¿Qué significa estar listo para obedecer? Significa estar dispuesto a obedecer a aquellos a quienes Jehová les ha dado cierta autoridad y que debemos tener el deseo de hacerlo. Y hace la aclaración: Jehová no espera que obedezcamos a alguien que nos pida ir en contra de sus normas. Párrafo 3. ¿Por qué es importante para Jehová que obedezcamos a quienes tienen autoridad? Respuesta: porque Él les ha dado a ellos cierta autoridad, es decir, a los padres, los gobiernos y los ancianos. Cuando obedecemos a estas personas, estamos obedeciendo a Dios. Primer subtema: obedece a tus padres. Párrafo 4. ¿Por qué hay tantos jóvenes que desobedecen a los padres? Algunos miran a sus padres como anticuados. Otros miran que sus padres les dicen que hagan lo bueno, pero los padres no les dan el buen ejemplo de hacerlo y eso les parece hipócrita. Otros piensan que los consejos de sus padres son muy de la antigua, muy anticuados, muy ambiguos, estrictos o desactualizados. Con todo y eso, la Biblia nos exhorta en Efesios 6, 1 y 2 que seamos obedientes a nuestros padres, que los honremos. Párrafo 5. Pregunta: según Lucas 2:46 al 52, ¿por qué es Jesús el mejor ejemplo de obediencia a los padres? Porque siendo perfecto, siendo el Mesías, siendo más inteligente, más sabio que ellos, Él era sujeto a ellos. Un punto importante. Viajó con ellos a Jerusalén y luego, cuando Él se les desapareció y ellos no lo encontraron y se asustaron, María lo culpó. Jesús podría haberles dicho un par de verdades. Eso no era injusto lo que hicieron, que por qué no revisaron antes de salir como padres, pero en vez de eso Jesús dio una respuesta sencilla, respetuosa y muy importante. Siguió sujeto a ellos, los respetó. Y dice la Biblia que Él siguió creciendo tanto en sentido espiritual, emocional, físico, y las personas se complacían en verlo. 6 y 7. ¿Qué puede ayudar a los jóvenes a obedecer a sus padres? Primero, tomar en cuenta cómo se siente Jehová. La Biblia dice que eso le agrada al Señor, que los hijos respeten, obedezcan, ayuden, honren a sus padres. Segundo, sus padres también se sentirán felices que sus hijos les obedecen, los respetan, los ayudan, serán felices. Y un hermano cuenta que él vio cómo su vida mejoró cuando empezó a obedecer a sus padres. Por último, tomar en cuenta que ser obediente nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque esto abre la puerta a más bendiciones en nuestra vida. Y esto incluye las diversas áreas de nuestra vida, tanto la vida personal, la vida laboral, la vida espiritual también. Y de alguna manera la persona que obedece este mandamiento de Efesios 6, 2 y 3 de honrar a sus padres, sobre esta persona va una bendición que le permite acceder a más bendiciones, porque es una promesa que el Creador hace en este texto para aquellos que honren a sus padres. 8. ¿Por qué han decidido muchos jóvenes obedecer a sus padres? Porque, aunque al principio les costaba entender, al final se dieron cuenta que les convenía
obedecer a sus padres, que lo único que querían era verlos bien y protegerlos. Ahora se dan cuenta que obedecer a papá y mamá no es como llevar una camisa de fuerza, sino como llevar un cinturón de seguridad que puede salvarles la vida. Siguiente subtema. Obedezca a las autoridades superiores. Párrafo 9. ¿Qué piensan muchos sobre obedecer las leyes de los gobiernos? Muchos odian esto. Por ejemplo, el pago de impuestos. Hay personas que piensan que si un impuesto es injusto, buscan la manera de evadirlo o de no pagarlo. O de al hackear al sistema, hacer parecer una cosa para no tener que pagar impuestos. Otros piensan que como todos se lo roban los gobiernos, no hay que pagar impuestos. Bueno, párrafo 10. ¿Por qué obedecemos las leyes incluso las que no nos gustan? Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7 dice que el que se opone a la autoridad se opone a Dios, y Jehová permite que haya gobiernos para que las cosas no se salgan de control, y Él espera que los respetemos. Y tenga la seguridad, hermano y hermana, que todas estas personas que han actuado con corrupción, con maldad, que han robado, que han saqueado a los pueblos, a los países, tendrán que responder ante el Creador por eso. Y lo que les viene va a ser tan así que van a desear nunca haber tocado un solo centavo de lo que no les pertenecía. Eso está también en la Biblia. Gálatas 6:7, Romanos también menciona esto. Y Dios espera entonces nuevamente que obedezcamos a los gobiernos, siempre y cuando no nos pidan algo que vaya en contra de las leyes de Jehová. Párrafo 11 y 12. Según Lucas 2, 1 al 6, ¿qué hicieron José y María para cumplir con un decreto que era difícil de obedecer y cuáles fueron los resultados? El emperador romano César Augusto les ordenó que fueran a inscribirse en un censo poblacional. María llevaba 9 meses de embarazo, excusas para no obedecer abundaban y eran muy válidas. Un viaje de 150 kilómetros por un terreno montañoso, bajo el sol de día, bajo el frío de noche. No había transporte, a lo mejor un burrito o un camello. Y ella, con 9 meses, imagínese, nada fácil, pero ellos fueron. Y se hace la aclaración, eran razones válidas para no obedecer, eran circunstancias especiales si lo queremos ver así. El resultado de su obediencia, María llegó bien a Belén. Iban los ángeles cuidándolos. Nació el Mesías y se cumplió la profecía de Miqueas 5:2 también. 13. ¿Cómo podría nuestra obediencia ayudar a otros hermanos? Esto les pone a ellos un modelo a imitar. Como este grupo de soldados que interrumpió una reunión de congregación y el líder de ellos les dijo, déjenlos, salgamos de aquí, los testigos nunca apoyan las protestas, así que aquí no hay gente o personas que hagan esto. Y eso contribuyó a la buena reputación e imagen del pueblo de Dios en ese lugar. 14. ¿Cómo logró una hermana estar lista para obedecer a las autoridades superiores? Ella comenta que al principio tenía sentimientos de odio hacia sus autoridades superiores, pero primero dice, dejó de leer en redes sociales cualquier mensaje que alimentara esos sentimientos de odio contra sus autoridades. Segundo, le pidió a Jehová que le ayudara a confiar en él en vez de esperar un cambio de los gobiernos. Porque la pregunta que surge es, ¿y luego qué? Quitan al que está y viene otro que va a seguir igual o peor. Es como un cuento de nunca terminar. Tercero, se puso a leer artículos en las publicaciones sobre la neutralidad y ella dice que ha sentido esa bendición, una paz interior indescriptible que antes, cuando ella quería cambiar el mundo, no sentía. Tercer subtema, obedezca las instrucciones de la organización de Jehová. Párrafo 15. ¿Por qué a veces puede resultarnos difícil obedecer las instrucciones de la organización de Jehová?
Porque a lo mejor pensamos que Jesús sí es perfecto, Él no se equivoca, Él sí es infalible, pero los hermanos que dirigen aquí en la tierra la congregación no son perfectos, no son infalibles y sí se equivocan. A veces obedecer estas instrucciones puede sernos difícil, especialmente si nos piden que hagamos algo que no queremos hacer. No debería extrañarnos que a veces nos cueste hacerlo. 16. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando recibió unas instrucciones que tal vez no le parecieron muy razonables? Respuesta: obedeció. Hizo lo que le dijeron los ancianos, un procedimiento de purificación ceremonial, y obedeció inmediatamente. No peleó, no confrontó. 17. ¿Qué le enseña la experiencia de Stephanie? Cuando hay fusiones o se disuelve una congregación o un grupo, a los hermanos les afecta significativamente. También aprendemos que debemos decidir qué vamos a hacer, sentirnos tristes o adaptarnos a la nueva congregación. Podemos también usar nuestros dones para ayudar a otros. En vez de pensar qué me van a dar a mí, pensar qué estoy dando yo ahora. Eso aprendemos de Stephanie y su esposo. 18. ¿Cómo nos beneficia ser obedientes? Bueno, Jesús aprendió, adquirió experiencia por lo que obedeció aquí en este sistema. Nosotros también adquirimos experiencia cuando obedecemos a Jehová y por supuesto la organización nos da instrucciones. En la pandemia, confinamiento, se nos dio instrucciones de reunirnos virtualmente y no predicar presencialmente, sino por carta o por otros medios virtuales. Esto nos protegió y nos ayudó. Así que estamos preparados para obedecer instrucciones en el futuro. Párrafo 19. ¿Por qué quiere usted ser obediente? Porque, como hemos visto hoy, obedecer a Jehová, su palabra, la Biblia, a su Hijo Jesucristo, nos conviene. Obedecemos a nuestros padres, a las autoridades, incluso a los hermanos de la congregación, pero siempre recordamos cuando no nos pidan que hagamos algo que vaya en contra de lo que Jehová ha dejado claro en la Biblia, porque ¿quién tiene más autoridad? ¿Un hombre o Dios? ¿Un padre, una madre? ¿O Dios, o Jehová? ¿Un gobernante humano? ¿O Jehová? ¿Un hermano de la congregación tiene más autoridad que Jehová? Solo lo sabremos si estudiamos la Biblia y aprendemos a discernir, a ver lo que dice el texto y lo que se nos está diciendo o pidiendo. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta versión simplificada. Hemos visto por qué deben los jóvenes obedecer a sus padres, por qué obedecemos a las autoridades, así como las instrucciones de la organización. Gracias por acompañarnos, los invito a compartir este video. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y esperamos vernos en una próxima oportunidad.